Bienvenidas y bienvenidos apreciables maestrantes a esta su primera cápsula informativa de la asignatura Enfoque centrado en la persona. Les saludo con el gusto de siempre, soy la doctora Teresa de Jesús Palma Pérez y en esta ocasión nos obedece dar la introducción respecto a lo que es la teoría de Carl Rogers. Ustedes a esta temporada ya han revisado la plataforma, se han familiarizado con la bibliografía y pues en este momento nos corresponde ver un poco en qué consiste este enfoque. Pero antes quiero partir del concepto de paradigma y vamos a abordar en este momento ¿qué cosa es un paradigma? Necesitamos centrarnos en esto para podernos ubicar y partir de aquí. Son creencias asumidas, aceptación de ideas o modelos, valores o formas de entender la realidad por una comunidad o grupo de personas. Es decir, es el ente con el que miramos, con el que observamos la forma de ver el mundo. La teoría de Carl Rogers está dentro del ente humanista, ese paradigma en el cual se centra en la persona. Pero vamos a partir de los paradigmas más significativos que se encuentran dentro del marco de estudio. Y dentro de ellos se encuentran el paradigma conductista, el psicoanálisis, que son de los más grandes que hay. El conductismo, dentro de sus precursores principales, tenemos a Watson, a Pavlov y a Skinner. Sus lentes, a como ven la realidad, se centra en el análisis del comportamiento humano. Nos explica este paradigma que la conducta es adquirida, no es innata. Todo lo que el ser humano adquiere es aprendido. Y vemos con Pavlov el condicionamiento clásico y con Skinner el condicionamiento operante. Nos dice que las consecuencias del comportamiento, sean positivas o negativas, son lo que van a determinar si esta se vuelve continua, se repite en el ser humano. Este paradigma considera precisamente toda esa parte que te lleva como individuo a tener determinada conducta. Por su parte, el psicoanálisis, bajo Sigmund Freud, nos explica las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano. Son las emociones, trabaja con el subconsciente. Y ve a la persona como un paciente, como un enfermo, como alguien que hay que estudiar e identificar cuál es esa enfermedad que tiene. Sí, vamos observando cómo cada uno de los enfoques nos va dando una pauta para el estudio de la persona. Ahora bien, el cognitivista, dentro de los cuales encontramos a Jean Piaget, a Vygotsky, a Brunner, a Ausubel, está centrado en la cognición, en el desarrollo del aprendizaje. Cómo el ser humano entiende el mundo, cómo toma la información sensorial, cómo llega a través de sus sentidos, cómo la almacena, cómo la procesa, cómo la vuelve a utilizar. Aquí entra en juego lo que es la memoria, la atención, la percepción. El paradigma humanista de Maslow y precisamente el que nos obedece en esta asignatura de Rogers, se centra en la persona. Y como les señalaba anteriormente, el conductismo cuantifica y el psicoanálisis se centra en la enfermedad. Y llega el humanismo y nos dice, no, hay que centrarse en la persona, porque la persona es única, es irrepetible. Esta es una teoría, para mí,
muy bonita, muy ad hoc también para ser aplicada dentro de nuestro contexto educativo. Así como hemos visto cada una de estos paradigmas, porque hemos de recordar que en nuestros programas anteriores han tomado parte de estos paradigmas, de estos enfoques. Y no quiere decir que uno sea malo, otro sea bueno. Siempre vamos a tomar de ellos lo que consideremos rico, oportuno y necesario para el contexto en el que estamos, para la necesidad que en ese momento tenemos que abordar. Bueno, vamos a continuar con el humanismo. Les decía que se va a centrar en la persona. El humanismo expresa que la persona es única e irrepetible, les decía anteriormente. La identidad puede ser compartida, pero no la experiencia. Yo puedo ser maestra, tener la misma edad que otra persona y algunas de sus características, pero lo que me va a hacer diferente a mí son las experiencias que yo tengo. Lo que he vivido, eso me hace única e irrepetible. El humanismo nos señala que debemos de aprender del pasado, pero no vivir en él. Aceptarse como es uno. La persona la toma como un individuo sano en busca siempre de metas, de objetivos, de lograr cada uno de esos autoconceptos para ir avanzando, teniendo una vida plena. Debemos de entender el interior para dar al exterior. Si yo no me acepto como persona, si yo no tengo ese autoanálisis y aceptación de mí, es muy difícil poder ir al exterior y apoyar a los demás. Y eso nos pasa mucho en la vida cotidiana. Qué difícil es esta parte, ¿verdad? También nos habla de la empatía, que es precisamente comprender al otro, pero desde mi conocimiento y no juzgarlo. La teoría de Roger habla precisamente esta parte, que el terapeuta es como un oído gigante que simplemente te escucho, pero no te juzgo, porque tú, individuo, tu persona, vas a identificar a partir de tus potencialidades cuáles son esas debilidades, porque tú tienes las herramientas para salir adelante. Es la persona quien identifica su problema y trabaja sobre ello. Bueno, más adelante, en la siguiente cápsula vamos a adentrarnos ya a esta teoría que nos obedece. Aquí estamos viendo los diferentes paradigmas que hay y cuáles son algunas de sus características. Tenemos también la psicogenética, encontramos a Piaget, a Montessori, y es aquí donde se trabaja el desarrollo de las etapas. Esta parte les es muy familiar, nos es muy familiar porque trabajamos con niños y entonces vemos los estadios de ellos, vemos sus funciones mentales, vamos conociendo cada uno de sus procesos. También se encuentra el paradigma sociocultural de Vygotsky, donde dice que el hombre interactúa con el mundo apropiándose de experiencias a través de este. Señala lo rico que es el contexto y todo ese aprendizaje que tenemos de él. También tenemos el paradigma evolutivo de Darwin, que nos dice cómo fue evolucionando el ser humano. Entonces, en esta parte, para mí fue muy importante hacerlo como un preámbulo en esta cápsula, porque debemos de conocer o debemos de recordar cada uno de estos paradigmas para partir de aquí y centrarnos en el humanista, que es donde nos obedece la teoría que vamos a analizar. Les invito a buscar más acerca de estos paradigmas, adentrarnos, buscar esas partes que consideramos nosotros más relevantes, que nos van a servir en nuestro trabajo educativo. Recordemos que nada es obsoleto. Todo depende de la forma en que lo apliquemos. Gracias.